Buenos días. Para continuar con nuestra actividad de docencia para hoy, tengo la oportunidad de hablarles sobre lo que son las cardiopatías maternas y el embarazo. Recordar que una cardiopatía es un trastorno estructural o funcional que afecta la capacidad del corazón para funcionar normalmente, y estas pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Es de gran impacto dentro del embarazo, ya que el embarazo como tal tiene diferentes cambios fisiológicos, que esto pueden ya tanto desencadenar complicaciones, tanto maternas como fetales, agravando una cardiopatía. Los objetivos de la presentación, primero que nada, es definir la prevalencia de las cardiopatías en el embarazo y su clasificación, describir lo que son los cambios fisiológicos durante el embarazo y diferenciar los cambios patológicos de una cardiopatía. Conocer el comportamiento epidemiológico de las principales cardiopatías durante el embarazo. Conocer las complicaciones perinatales de hijos con cardiopatías. Y mostrar evidencia y recomendaciones de las principales guías de manejo y la reducción obstétrica de las distintas cardiopatías. Como un contenido de la presentación, vamos a tener una introducción. Vamos a hablar sobre los cambios fisiológicos del embarazo, algo de consejería preconcepcional, la clasificación de cardiopatías, la adecuado manejo y seguimiento y lo que es la resolución del embarazo. Y después vamos a describir algunas de las cardiopatías congénitas, lesiones valvulares más comunes, y entre otros. A modo de introducción, pues la enfermedad cardiovascular y el embarazo afecta aproximadamente entre el 1 al 4% de las embarazadas. Y este factor de riesgo o este se incrementa a un 10% cuando una paciente tiene un trastorno hipertensivo del embarazo. Situación que nos pone en alerta en nuestra unidad, ya que gran parte de los manejos que hacemos en la patología obstétrica es la paciente con trastorno hipertensivo del embarazo. La mortalidad materna se describe que está entre 0,6 a 1%, principalmente en países no desarrollados, en la que la tasa puede ser de 239 casos por cada 100.000 nacidos vivos, y en países desarrollados de 12 por cada 100.000 nacidos vivos. La mortalidad obstétrica es una causa de mortalidad indirecta durante el embarazo, y está relacionado a que el 33% de estas causas indirectas está relacionado a una cardiopatía. 16% de las pacientes que tienen una cardiopatía y tienen un embarazo, esta patología puede preexistir posterior a ello. Y se describe que los resultados neonatales adversos se dan en un 25% de las pacientes con cardiopatía. Complicaciones obstétricas es un 17%, y aquella paciente que tiene una cardiopatía, 11% de ellas va a presentar una mortalidad posterior a un evento o a un embarazo. Entonces, eso lo describe como la principal causa de mortalidad obstétrica indirecta. Se ha visto un incremento en los últimos años de las cardiopatías congénitas en el embarazo. Se describe que para el año 2000 en Estados Unidos era de 6,4, y que para el año por cada 100.000, y para el año 2010 este valor aumentó al 9%. La explicación que se da que por qué hay un aumento en esto es porque las cardiopatías congénitas hoy en día se hace una resolución temprana durante la etapa infantil, y estas mujeres ya llegan a una edad adulta, a una edad reproductiva en la que pueden quedar embarazadas. Y las cardiopatías adquiridas, la principal causa sería la fiebre reumática, que se ve más en países no desarrollados. Y esta afecta, se describe que en el año 2002 y 2011, un estudio en Estados Unidos describía que de las 22,2% de las causas de muertes indirectas, el 97% de ellas era asociado a una cardiopatía adquirida. La principal razón de las cardiopatías adquiridas se debe a, uno, que las madres se embarazan hoy en día mucho más tarde, a factores de riesgo como son la hipertensión, diabetes y obesidad. Esto es un informe que se llama ROPAX, que es el registro de embarazo, de enfermedad cardíaca y en el embarazo de la Asociación Europea de Cardiología, en la que describe cuáles son las principales causas. En esta publicación que se da en el año 2021, ellos evaluaron pacientes con cardiopatía y pacientes sin cardiopatía, y evaluaban lo que eran principalmente con la clasificación de la OMS, que veremos más adelante, que las complicaciones más se daban en los pacientes con la clasificación de OMS tipo 3, que veremos más adelante. Y las principales defectos o cardiopatías congénitas que usaban con un embarazo eran los defectos del septo atrial, defectos interventriculares, auriculares, trasplosión de Fallot, lo que es la coartación aórtica, y como complicaciones de las más importantes y que se tenía era lo que era la hipertensión pulmonar.
¿Qué tenemos sobre Panamá? Pues realmente no tenemos mucha información. Hay un informe o un estudio que se realizó que recogía 1026 muertes maternas entre el año 1998 y el 2002, en que hablan que el 61% de las causas de muerte materna eran causas obstétricas netamente y un 23,9% eran de causas indirectas. Pero dentro de la evaluación, o como se desglosa la información, ellos describen que se dan 153 casos, o 23,9% de ellas, eran asociadas a causas que complicaban el embarazo, el parto y el puerperio, más no describen si era una cardiopatía. Hay otro punto importante que habla de la hipertensión preexistente durante el embarazo, el parto y el puerperio, y otras causas no explicables de muerte materna. Lo señalo con una estrella porque posiblemente esas pacientes que fallecieron durante su periodo de embarazo y parto, posiblemente estaban ahí una cardiopatía, pero no se informa porque no se estudia. Entonces no tenemos información en Panamá sobre complicaciones maternas por cardiopatía. Para explicar un poquito las cardiopatías tenemos que conocer y irnos a lo que son los cambios fisiológicos propios del embarazo. Ya hemos revisado durante la etapa de residencia y como en el internado y siempre recalcamos lo que son los cambios fisiológicos. El cambio fisiológico más importante es el aumento del gasto cardíaco. Este aumenta en el segundo trimestre y su pico máximo se da en el periodo del parto. También como el volumen plasmático aumenta desde el inicio del embarazo, llegando a su punto máximo después de la semana 24, la frecuencia cardíaca también aumenta. Y esto como tal son los principales cambios fisiológicos que van a condicionar una complicación, una cardiopatía. Por otro lado, tenemos la disminución de la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular venosa, que también en datos como lo que son hipertensión pulmonar, que hay una relajación de los vasos, pues esto pudiese complicar esta patología. Y es crucial durante este periodo de tiempo también que hay otros cambios fisiológicos propiamente que se dan en el corazón de la madre. Uno es que se aumenta el tamaño del grosor del ventrículo. ¿Para qué? Para poder compensar ese aumento de gasto cardíaco, para poder compensar ese aumento de volumen plasmático sistólico. Y este aumento del grosor del miometrio en una paciente con una cardiopatía, una miocardiopatía o una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, pues, va a condicionar su patología y va a tener mayor complicación. Cambios anatómicos que vamos a encontrar y que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos de los cambios que son fisiológicos podemos confundirlo con cambios que puedan ser propios de una patología cardíaca. Uno, que hay un desplazamiento del corazón hacia arriba y hacia la izquierda. Esto es secundario al crecimiento uterino, que hay un desplazamiento diafragmático. Hay un aumento de la silueta cardíaca, cuando lo vemos porque hay un engrosamiento concéntrico del corazón. Y también por la imagen de radiografía, por el cambio de posición, podemos impresionarnos que tenemos una silueta cardíaca de mayor tamaño. Hay un remodelamiento, como les expliqué, y hay una hipertrofia cardíaca excéntrica. Y dentro de estos cambios anatómicos, sabemos que la resolución o la involución, por decirlo así, del corazón no va a ocurrir hasta después de 6 semanas. Entonces, queremos decir que una paciente que tiene su parto en su periodo de puerperio, su resolución completa o su complicación realmente de su patología puede ocurrir durante el periodo de puerperio y no vamos a salir de este periodo de vigilancia de esta paciente hasta después de 6 semanas. Importante conocer también, como vimos en la diapositiva, la gráfica de lo que eran los cambios fisiológicos, que durante el periodo del parto es donde ocurre la mayor parte de lo que es aumento del gasto cardíaco, que es de un 60-80%, y que te va a decrecer durante las primeras horas. Entonces, durante la atención del parto es el momento crucial donde van a ocurrir las principales complicaciones en una cardiopatía. También, durante este periodo, pues, como método compensatorio, va a haber una disminución de lo que es la frecuencia cardíaca, va a también haber una caída de lo que es la presión arterial, pero muchas veces este se ve comprometido porque cuando se da la contracción uterina, hay una autotransfusión, por decirlo así, aproximadamente 500 mililitros de sangre del útero pasan a la circulación materna, y esto va a aumentar lo que es la volemia. Y aquí podemos ver, en su momento de volemia, una paciente que tenga una condición como una hipertensión pulmonar, tenga un problema de estenosis aórtica, puede llevar a un grado de insuficiencia cardíaca, incluso un edema pulmonar. Otros cambios fisiológicos importantes que se dan durante el embarazo que condicionan una cardiopatía es el efecto protrombótico, que ya he explicado en las presentaciones anteriores, y es una diapositiva reciclada de la presentación previa que habla de tromboembolismo pulmonar, que hablamos entonces de lo que es hipercoagulabilidad, factores hemodinámicos y lo que es la estasigenosis. Entonces tenemos que una paciente con una cardiopatía tiene mayor riesgo entonces de desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Factores de riesgo cardiovasculares que tenemos que tener en cuenta: se describe que las pacientes que son de raza negra no hispana tienen 3,4 veces mayor de complicaciones, de muerte incluso, que las mujeres blancas no hispanas. La edad materna, hablamos del inicio, que por qué hay más
cardiopatías adquiridas, pues las pacientes se están embarazando después de los 40 años. Estas pacientes ya tienen un riesgo de muerte 30 veces más que una paciente de 20 años. Si esto le sumamos un trastorno hipertensivo que representaba el 10% de complicaciones, pues aumenta mayor el riesgo, como lo vemos entonces en la hipertensión arterial, tanto crónica como porque del embarazo. Y por otro lado, pues se describe que entre el año 2006 y 2008 en el Reino Unido, las pacientes con cardiopatía, que tenían una cardiopatía o una complicación por una cardiopatía tanto adquirida o congénita, el 60% de ellas eran obesas. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo. Riesgos adversos maternos, la principal puede ser una muerte cardíaca súbita, esto principalmente en las pacientes que tienen arritmias. También lo que es la falla cardíaca, como les expliqué, no solamente durante el embarazo, sino hasta 6 semanas después, 6 meses después del parto. El aumento de riesgo de trombosis venosa profunda, trombolismo pulmonar, infarto agudo del miocardio, se precipitan más lo que son las arritmias, los eventos cerebrovasculares, los procesos transitorios isquémicos y también lo que es la endocarditis. Entonces, hablando de signos y síntomas, que podemos encontrar dentro de esos cambios cardiovasculares, pues tenemos que el Colegio Americano de Ginecología en su boletín práctico saca este cuadro que me pareció bastante interesante, en que dice cuál es la evaluación de rutina con una paciente en la que tenemos que evaluar la sintomatología. Primero que nada, en la historia clínica, saber si la paciente tiene o no una cardiopatía conocida. Si esta ya tiene una cardiopatía, pues nos pone en alerta y tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva, que es la que vemos en la columna de color rosado o rojo. Síntomas como son respiración entrecortada, dolor en el pecho, palpitaciones, no son comunes en una paciente que esté iniciando su embarazo, pero si esto ya se presenta, nos pone en alerta que puede estar descompensando una cardiopatía no conocida, al igual que lo que es el síncope y la fatiga, que son bastante presentes en algunas cardiopatías, como son tratología de Fallot, la dato de hipertensión pulmonar. ¿Dónde vas? Dígame. Silencio. Eso va a ser abajo. Y también lo que es la fatiga, pues generalmente una paciente en embarazo puede ser una fatiga leve o moderada, pero ya cuando esta es una fatiga que la paciente ya no tolera de repente lo que es la actividad física o actividades básicas, no las puede realizar porque siente cansancio, pues tenemos que estar ante la sospecha de una cardiopatía. Cambios o signos que nos hacen alerta, pues una frecuencia cardíaca en una paciente mayor a 120, ya lo que son el aumento de presión arterial, emergencias hipertensivas, ya conocemos. Importante la oxigenación. Una paciente embarazada no debe tener una oxigenación por debajo de 95. Así que si una paciente está por debajo de este valor, pues estamos ante un grado de hipoxia. Y otros cambios que debemos valorar son los cambios ya que son lo que son ingurgitación yugular, también lo que es la presencia de murmullo o galope, algún otro desdoblamiento del cuarto ruido cardíaco, también lo que son datos de congestión pulmonar, como es edema pulmonar, puede ser secundario de insuficiencia cardíaca, y el edema, a pesar de que es parte de uno de los cambios fisiológicos del embarazo, un edema de manera muy temprana, tiene que hacer pensar que puede ser una descompensación de la cardiopatía. Entonces, el manejo de la enfermedad cardiovascular es complejo. Los obstetras, pues no somos el principal pilar, a pesar de que tenemos la responsabilidad de la paciente porque vemos el tema del binomio. Siempre tenemos que apoyarnos en otras especialidades y dentro de las recomendaciones que hace el Colegio Americano y también lo hace la Asociación Europea de Cardiología, esta paciente tiene que tener una evaluación no solamente de su control prenatal, sino que tiene que tener evaluaciones de seguimiento, tanto en su etapa preconcepcional, si es una paciente que tiene una cardiopatía, darle el asesoramiento adecuado, al igual que en el periodo periparto, posparto y en el periodo del puerperio. También como las recomendaciones de anticoncepción. Dentro de esa evaluación preconcepcional, la cardiopatía materna, lo principalmente que tenemos que valorar es que la paciente si es conocida o no que tiene una enfermedad cardíaca. Si esta la tiene y está comenzando, o sea, de ser el hecho de un embarazo, tenemos que partir con los estudios para determinar cuál es el grado o cuál es el grado de afectación que ella tiene. Entre ellas se parte de lo que es un electrocardiograma, las pruebas de esfuerzo,
Y también hay que apoyarse en estudios de imágenes como la tomografía computerizada de resonancia magnética, principalmente en aquellas pacientes que tengan una enfermedad aórtica, tanto antecedentes de coartación aórtica o disección aórtica, ya que en el 80% de estas pacientes, con estas pruebas de imagen, el 80% son totalmente seguros y no representan un riesgo ni para la madre ni para el embarazo. Dentro de esta evaluación, también hay que considerar factores como la condición médica de la paciente. Ahorita lo vamos a ver más adelante en las clasificaciones, en qué grupo se encuentra y si es o no aconsejable un embarazo, o cuál tiene que ser el seguimiento. También es importante durante este periodo de tiempo planificar lo que es el periodo de fertilidad, el riesgo de pérdida del embarazo, evaluar también lo que es el pronóstico y es la oportunidad para pues, hacer cambios en el estilo de vida, como es el abandono del tabaco, si este existe, las bebidas alcohólicas, mejorar lo que son las condiciones nutricionales y si tenemos una paciente con sobrepeso o obesidad, pues la recomendación es que tenga un descenso de peso. Entonces es un manejo multidisciplinario. Tenemos que involucrar entonces cardiología, ciencia interna, evaluar nutrición y ginecología. Entonces, conocemos la clasificación de la función cardíaca, el NIHA, clasifica las cardiopatías de acuerdo a su funcionalidad de la paciente, ¿no? Tenemos los tipo 4, hablamos que la paciente con una cardiopatía clase 1 no tiene ninguna actividad, ninguna repercusión, no tiene ninguna limitación a la actividad física normal. Hablamos de una clase 2 cuando la paciente está cómoda en reposo, pero cuando utiliza esfuerzos moderados, pues siente lo que es disnea o cansancio. Vemos la tipo 3, que son síntomas con esfuerzos leves, solamente pararse, caminar a una corta distancia, siente lo que es disnea o fatiga. Y la clase 4, que es aquella paciente que estando en reposo tiene sintomatología tóxica principalmente. Y la Organización Mundial de la Salud pues, nos da esta clasificación, le damos OMS, la clasifica en 4 tipos, que habla que la tipo 1 es aquella paciente que, más que todo lo que ve es el riesgo, aquella paciente que no tiene un riesgo materno. La tipo 2, un pequeño incremento en la mortalidad. La tipo 3, el incremento ya es significativo, incluso puede ser grave. Y la tipo 4, el riesgo es muy alto de morir y mortalidad, e incluso el embarazo estaría contraindicado. Vamos a detallarlas una a una. En la clase 1, la mortalidad por una cardiopatía puede ser entre 2.5 a 5%. ¿Qué patología podemos encontrar aquí? La estenosis pulmonar, el ductus arterioso y colapso de la válvula mitral. Se describe a aquellas pacientes que tengan comunicación interventricular o comunicación interauricular, ductus arterioso corregido, pues ellas se clasifican, a pesar de que pueden estar en un grado 2 o 3, ya si se hace una corrección, clasificarían en un grado 1. El riesgo, pues, a pesar de que hay un riesgo materno, pues este es leve y el seguimiento de estas pacientes puede ser 2 veces con cardiología durante el embarazo, en lugar del parto en un hospital local, y puede ser en su mayoría un parto vaginal. La clase 2, aquí la mortalidad ya aumenta hasta un 10%, y aquí se describen lo que son los defectos del septo aurículo ventricular que no han sido corregidos, la tetralogía de Fallot ya reparada, y aquellas pacientes que presentan arritmias principalmente supraventriculares y hablan lo que es el síndrome de Turner con dilatación aórtica. Esta paciente, el seguimiento durante el estado del embarazo tiene que ser una vez cada trimestre y puede ser su atención del parto en un hospital local. El riesgo de mortalidad, hablan que es un riesgo moderado en este sentido. Ellos dentro de esa clasificación tienen un punto medio entre 2 y 3, que son aquellas que no clasifican plenamente en tipo 2, tampoco clasifican en tipo 3. Y hablan de que el riesgo aquí puede llegar hasta un 10 a un 19%. Y aquí vamos a tener lo que es la disfunción de ventrículo izquierdo con una FEBI mayor a 45%, la cardiopatía hipertrófica, valvulopatía nativa o que ya hayan tenido reemplazos valvulares, tanto aórticos o aquellas que están estenosis mitrales leves. También se describe lo que es el síndrome de Marfan con dilatación aórtica, siempre y cuando esta sea menor a 45 milímetros. Y aquellas pacientes que han tenido coartación y que hayan tenido reparación del defecto del septo aurículo ventricular. Estas pacientes, pues su riesgo de mortalidad es moderado y su clasificación pues nos indica que puede ser hasta de un 20%. Ya cuando hablamos de la clasificación tipo 3, y aquí el riesgo de mortalidad aumenta hasta un 27%. Y aquí hablamos entonces de aquellas pacientes que tienen una FEBI o una disminución de entre 30 a 45%,
Tenemos lo que es la miocardiopatía periparto previa, es una paciente que tuvo una cardiopatía periparto en el embarazo anterior, pues ya clasifica directamente en un tipo 3. Aquellas pacientes que tengan prótesis valvulares con función ventricular normal, las pacientes con cardiopatía cianótica no reparada y las pacientes con estenosis mitral moderada, estenosis aórtica grave asintomática, como también lo que es la dilatación aórtica moderada y lo que son las pacientes con taquicardia ventricular. Ellas, pues el seguimiento durante el embarazo tiene que ser mensual, donde se debe hacer la atención del parto y el manejo de la cardiopatía debe ser en un centro hospitalario, en este caso debería ser en un centro de tercer nivel para nosotros, donde exista la atención de cardiocardiología y que tenga los cuidados, también la presencia de cuidados intensivos. Y el riesgo pues, de morir y mortalidad es grave, ya que su mortalidad puede ser hasta un 27%. Y tenemos la clasificación tipo 4, en que la complicación de un embarazo puede ser desde 40 al 100%. Y aquí pues hablamos que son las pacientes con hipertensión pulmonar, la disfunción ventricular grave con una PVI menor de 30%, las pacientes con clasificación de NIHA de 3 o 4, o sea que acá tienen disnea, están solamente en reposo. Las pacientes que hayan tenido antecedentes de miocardiopatía periparto, que tengan una afección posterior en la función del ventrículo izquierdo, lo que son estenosis aórtica, estenosis mitral grave. También hablamos de lo que es el síndrome de Marfan, como tiene dilatación aórtica mayor a 45 milímetros, o una dilatación aórtica de la válvula aórtica mayor a 50 milímetros. Y circulación de Fontana. El riesgo es muy alto en estas pacientes, a pesar de que si se da un embarazo, el seguimiento tiene que ser mensual, incluso hablan de bimensual, y en algunos casos semanales, por parte de cardiología, en estas pacientes generalmente está contraindicado el embarazo. Y dentro de esa valoración de riesgo, pues la OMS nos sirve para valorar el riesgo de mortalidad. Sin embargo, también existen otros estudios, como es el estudio CARPRE, que es cardiopatía y embarazo, que existen dos tipos. Inicialmente existía el tipo 1, pero se hizo un estudio entre el 1994 y el 2005, un estudio prospectivo que evaluaron alrededor de 5.000 pacientes, que evaluaban a los pacientes con cardiopatías congénitas y trataban de derivar un índice de estratificación de riesgo, tanto de muerte materna, y en su estudio hablaban pues, las patologías, el riesgo de muerte tenía un porcentaje de 0.3%, las pacientes tenían arritmias, un 94%, también se evaluaban lo que eran los grados de insuficiencia cardíaca, tanto derecha como izquierda, y sacaron esta puntuación, en la que, por ejemplo, tenemos la paciente, está clasificada a un criterio de OMS, pero yo quiero ver el riesgo de complicación materna de una enfermedad cardiovascular. Y hablamos que se le da un puntaje de 3 puntos a aquella paciente que tenga falla cardíaca, que tenga antecedente de isquemia, que tenga requerimiento o tratamiento después de lo que fue el embarazo. También hablamos de las clasificaciones de NIHA tipo 3 o 4, o una cardiopatía cianógena, le da 3 puntos. Y así sucesivamente también vemos lo que son la fracción de eyección menos del 55%, vemos la fracción de las válvulas mitrales o aórticas, le va dando 2 puntos. También si hay lesión específica a una válvula mecánica, si tenemos hipertensión pulmonar, si tenemos enfermedad coronaria, o si tenemos un riesgo de una artropatía, como una cortación aórtica o disección aórtica, y sumamos este puntaje, al final nos va a dar un riesgo de complicación durante el embarazo, siendo pues un puntaje mayor de 4, un riesgo de complicación hasta mayor del 40%. Es decir, que solamente con valorar a una paciente que tenga un grado de insuficiencia cardíaca y que haya tenido, por ejemplo, tenga un dato de hipertensión pulmonar, ya la clasifica como un riesgo de complicaciones de mayor al 50%. Por otro lado, el Colegio Americano pues, nos genera este cuadro en que tenemos que estudiar a aquella paciente con cardiopatía. Entonces habla que si la paciente tiene, por lo menos dentro de los síntomas, un punto que lo clasifica como NIHA clase 2, que le presente disnea, presente ortopnea o taquipnea, eso se le daría un punto. Si tiene arritmias o palpitaciones, también sería un punto. Si tiene dolor torácico, tiene la presencia de síncope, también se le daría un punto. Si a esto le sumamos algún puntaje dentro de lo que son signos vitales, como una frecuencia mayor a 110, una presión sistólica mayor a 140, o una frecuencia respiratoria mayor a 94, o una saturación menor a 96, se le daría un punto a cada uno de ellos. Y otros factores de riesgo, como los que mencionamos inicialmente, que es la edad mayor a 40 años, pacientes de raza negra, que tengan datos de hipertensión crónica o tengan diabetes preexistente, pues todo se le va dando un punto. Entonces, ¿qué se habla? Cuando hacemos esta valoración de la paciente que tenemos un puntaje mayor de 4, es una paciente que tenemos que estudiar.
Y tenemos que partir entonces en esa tensión dentro del primer control prenatal con un puntaje mayor de 4 que tiene que tener inicialmente un electrocardiograma, se le tiene que hacer un ecocardiograma, una radiografía de tórax y se tiene que dar seguimiento durante el control del embarazo midiendo lo que son los valores de BNP. ¿Para qué? Para poder así predecir si la paciente está teniendo una condición o está avanzando a una complicación de su cardiopatía. De igual manera, estas pacientes ya cuando tienen un puntaje mayor de 4, su seguimiento ya pasa a ser no de trimestral, sino un seguimiento mensual, incluso bimensual. Y si los resultados pues, de todos estos estudios son negativos, pues continuará entonces con un control trimestral por cardiología y control de rutina, control objetivo. Y también se menciona durante el cuadro lo que ellos desarrollan, que también se tiene que, el examen físico es sumamente importante y que el médico obstetra pues tiene que tener la pericia pues dentro de su atención obstétrica de diferenciar síntomas comunes propios del embarazo a síntomas y signos propios de una cardiopatía. El hecho que la paciente te diga que solamente tiene disnea o tenga edema en miembros inferiores, no solamente pensar que eso puede ser, no es propio del embarazo, sino valorar un conjunto de todos los signos y síntomas y factores de riesgo para determinar si la paciente tiene una cardiopatía, tanto propia que no haya sido conocida, porque se describe que mucho entre el 30 y 40% de las pacientes con cardiopatías congénitas, cardiopatías leves, que se pasaron en su periodo de la infancia y no se diagnosticaron, pues se diagnostican durante el estado del embarazo. ¿Por qué? Porque se acentúan lo que son las sintomatologías. Entonces, el valor del péptido natriurético, pues sus niveles pues, se elevan cuando tenemos grado de insuficiencia cardíaca. Y se habla pues que unos valores mayores de 100 picogramos por mililitro o el ProBNP mayor a 450 sugieren pues, una descompensación de insuficiencia cardíaca en pacientes no embarazados. ¿Y qué pasaba? Y se describe en un estudio que las pacientes cuando están en estado de embarazo, este valor se duplica. Y este valor aumenta mucho más en el periodo periparto. Pero si tengo una paciente con una disfunción sistólica, una disfunción ventricular, o tengo trastorno hipertensivo del embarazo, tengo que tener en cuenta que estos valores pueden estar aumentados, y principalmente en el periodo periparto y posparto. Pero si yo tengo una paciente con una cardiopatía que estoy dando seguimiento con ProBNP durante su seguimiento trimestral o mensual con su cardiólogo, y tengo una descompensación de sus signos y síntomas vitales durante el periodo de parto y hago un ProBNP, pues esto será un signo con una alta sensibilidad y especificidad de que se trata de una descompensación y que la paciente tiene un grado de insuficiencia cardíaca. El valor de las troponinas, pues tenemos la troponina I, troponina T de alta sensibilidad, son biomarcadores específicos para lesión miocárdica, principalmente cuando tenía indicado pues, ante la sospecha de un síndrome coronario agudo. ¿Cuándo se le va a hacer a una paciente? Toda paciente con una cardiopatía conocida, que tenga síntomas como dolor torácico, tenga disnea, tenga alteraciones en el electrocardiograma, pues le hacemos una troponina, tenemos una alta sospecha de un síndrome coronario agudo, pues vamos a tener elevación. Ella no se eleva normalmente durante el periodo del embarazo, solamente cuando tenemos algunas enfermedades que complican durante el embarazo, como sería la preeclampsia, con criterios de severidad, y pues, es un factor de riesgo adicional para que se produzca entonces un infarto agudo del miocardio, el edema pulmonar, incluso pacientes con enfermedad renal crónica. Pero, pues, su elevación combinada con son signos y síntomas de electrocardiografía, pues tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. El electrocardiograma, pues tenemos que saber que en el electro pues, hay campos frecuentes y benignos que son propios del embarazo. Tenemos un eje desviado a la izquierda, tenemos producto de la elevación del diafragma, como describir parte de los cambios fisiológicos. En el segmento ST y la onda T, principalmente en la tercera derivada y en ABF, hay inversión de la onda T y la onda Q en las principales, las precordiales izquierdas. Esto porque hay un cambio en la posición del corazón. Y también podemos tener y pueden ser propias durante el embarazo lo que son las extrasístoles ventriculares y taquicardia supraventricular. Son hallazgos, la taquicardia supraventricular pues se tienen que tratar. ¿Cuándo realizaron el electrocardiograma? Pacientes con dolor torácico, pacientes con disnea o sensación de palpitación. Y hay que evaluar, pues si la paciente tiene que tratar la causa, si es una causa isquémica, manejarla como tal, o si es una causa de las arritmias, pues que sería otro tema a manejar. El ecocardiograma, dentro de esa evaluación inicial, pues es importante para evaluar lo que son las pacientes ya tanto con cardiopatía congénita confirmada o sospechosa, valorar los grados de insuficiencia cardíaca, valorar lo que es la función cardíaca del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, valorar también lo que son las presiones tanto auriculares y ventriculares, determinar pues, si la paciente tiene alto riesgo de tener hipertensión pulmonar
Y pues hallazgos pues, propios que podemos ver en una paciente embarazada, pues que vamos a tener agrandamiento de las cavidades cardíacas, pero esta no debe ser mayor a un 10 o 15% de lo normal. Luego encontrar pues, que hay un remodelamiento concéntrico, hay un aumento de lo que es el grosor del tabique interventricular, a veces hay dilatación de los anillos valvulares, incluso podemos encontrar lo que es regurgitación leve. Y el derrame pericárdico, pues leve, asintomático, puede ser propio del embarazo. Entonces, eso como parte de lo que es la evaluación preconcepcional, la evaluación de la paciente, lo que se le tiene que hacer a la paciente con una cardiopatía en su control prenatal. Ahora vamos a mencionar, no vamos a mencionar todas las cardiopatías, la he dividido en cardiopatías de cortocircuito derecha-izquierda, luego vamos a hablar de cardiopatías valvulares y al final vamos a hablar de hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca. No podemos evaluar todas las cardiopatías en una sola presentación porque el tiempo va a ser demasiado largo y ya estamos como pasadito el tiempo. Entonces, dentro de las cardiopatías tenemos la comunicación interauricular. Su defecto, pues, representa el 10 al 15% de los defectos cardíacos. Datos clínicos, hay un soplo de eyección pulmonar. Dentro del eje de la evaluación podemos tener un bloqueo de rama derecha, una desviación a la derecha. En el ecocardiograma, pues, se puede evidenciar lo que es el defecto auricular, principalmente hay cortocircuito izquierda-derecha. La radiografía de tórax, agrandamiento, lo que es las arterias prominentes pulmonares. Y se tiene que evaluar pues la clasificación si es un grado leve, pequeño, moderado o grande. Ellas pues generalmente no causan mayor problema durante el embarazo. El diagnóstico pues generalmente es previo al embarazo. La evaluación es solamente 2 evaluaciones por cardiología durante el embarazo. Si la paciente tolera bien y no se ha dado ninguna corrección, no hay ningún indicativo de una alteración de hemodinámica, pues la paciente puede tener su parto vaginal sin complicación. Complicaciones en grados graves, moderados o graves, con arritmias, difusión del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, se complica en un porcentaje, 2.3% ya pueden desarrollar preeclampsia y 5% lo que es tromboembolismo pulmonar. La CIB, comunicación intraventricular, se clasifica también de acuerdo al grado del shock, pequeñas, moderados o graves. Soplo glosistólico, el ecocardiograma puede ser normal, aunque algunos pacientes que tienen ya hipertrofia ventricular, pues vamos a ver este cambio en el ecocardiograma. El eco, pues da el diagnóstico, la reflectora puede ser normal, aunque se describe porque el corazón puede, y las arterias pulmonares son un poco más prominentes. El seguimiento, 2 valoraciones durante el embarazo, la reducción de ella puede ser por vía parto vaginal, y el pronóstico de ellas, pues ya corregidas, es bueno. Los defectos grandes pues, se pueden complicar con patologías de alto riesgo, como son desarrollo grado de insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar también. El conducto arterioso persistente, también clasificado como son de pequeños, se miden en milímetros, pequeños, moderados, grandes. Es un soplo de intención infraclavicular, hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, ecocardiograma, comunicación entre grandes vasos, aorta pulmonar, y la radiografía de tórax, pues hay hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico se da antes del embarazo, el seguimiento puede ser 2 veces durante el periodo del embarazo, la evaluación, pacientes toleran bien, la resolución del embarazo, cuando tenemos que hacer una resolución del embarazo, una indicación de interrupción del embarazo cuando este representa un grado de insuficiencia de hipertensión pulmonar, y la resolución recomendada para ella es el parto vaginal. El síndrome de Eisenmenger, pues una complicación principalmente de lo que es el conducto arterioso persistente, es una comunicación congénita de la circulación sistémica de la pulmonar. Y lo preocupante con ella, pues que ahí sí hay un alto grado de complicaciones, principalmente en las comunicaciones del conducto arterioso, que se complican principalmente con lo que es hipertensión pulmonar severa, que es irreversible durante el periodo del embarazo, es cianógena y produce saturación sistémica. En este caso, pues las pacientes tienen una alta mortalidad entre el 20 a 50% durante el trabajo de parto del puerperio inmediato, se complican con lo que son las hemorragias obstétricas. El seguimiento, el diagnóstico previo al embarazo, el seguimiento realmente de este paciente se está contraindicado al embarazo, se debe evitar. Y si este se da, pues es un embarazo de alto riesgo, una alta mortalidad. La resolución, pues se recomienda lo que es el parto vaginal versus la cesárea por el grado de riesgo de sangrado. Complicaciones natales, pues la mortalidad aumenta a 9.5% en el estado fetal, en el natal en un 18%. Generalmente estos pacientes también se complican con lo que es parto pretérmino y productos pequeños para la edad gestacional con restricción de crecimiento intrauterino. Como le dije, esta es una patología que se clasificaría OMS4, lo cual sería contraindicado lo que es el embarazo. Ahora hablamos de las lesiones valvulares, tenemos la estenosis mitral, una malformación poco frecuente asociada a cardiopatías
principalmente congénitas y las que son adquiridas, lo que es la reumática, que se ve en países, más que todo en países no desarrollados o poblaciones que migran de países no desarrollados a países desarrollados. Es una obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula mitral, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ella principalmente sabe lo que es el engrosamiento valvular. Hay un soplo diastólico principalmente en el lápiz cardíaco. Hay datos de hipertrofia de aurícula derecha, ventrículo derecho. Hay datos de congestión. Podemos tener también hipertensión pulmonar. Hay alteración en lo que es la entrada al ventrículo izquierdo. Y generalmente las válvulas pueden estar estenosadas. Es una enfermedad, se clasifica estenosis mitral grave. Ella va a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco, va a haber mayor grado de congestión pulmonar, complicaciones maternas, 50% cursa con edema pulmonar, es una insuficiencia cardíaca derecha grave, menos del 15% puede tener tromboembolismo pulmonar y la mortalidad materna puede ser hasta de un 3%. Complicaciones neonatales, restricción de crecimiento, 20%, parto pretérmino, 30%, y muerte fetal puede ser hasta de 1 al 3%. Las manifestaciones clínicas principales son disnea de esfuerzo por disminución del gasto cardíaco y fibrilación auricular. La estenosis aórtica, por su parte, es una paciente que debe tener asesoramiento médico en su etapa preconcepcional. Si no está embarazada y su deseo es el embarazo, pues tiene que proponer una valvuloplastía con balón o hacer la corrección de la misma antes del periodo del embarazo y esperar el periodo de recuperación. Si ya no llega embarazada, pues el seguimiento, si se puede hacer la corrección durante el primer trimestre, pues sería lo ideal, pero incluso hay algo que se le recomienda la terminación del embarazo en el primer trimestre. Si ellas desean continuar lo que el embarazo, pues el manejo tiene que ser multidisciplinario, tiene que estar en reposo, tiene que tener restricción de lo que es salina, tiene que tener ayuda de medicamentos como lo que son diuréticos. Y la resolución, pues se habla que tiene que ser un parto vaginal planificado. Llegado al tercer trimestre, está indicado de las 28 a 30 semanas. Si la condición materna no lo permite, pues hacer la interrupción del embarazo. Se favorecen principalmente lo que es el parto vaginal. Y estas pacientes es recomendable porque se les coloca anestesia epidural. ¿Para qué? Para que no sientan dolor y no aumentar la frecuencia cardíaca y así disminuir las complicaciones por estenosis. Ya que esto, pues, al disminuir el dolor, disminuir la frecuencia, promueve lo que es el llenado ventricular y mantengo lo que es el gasto cardíaco. Las causas, pues como hablamos, pueden ser congénitas adquiridas. Las severas, pues se clasifican en severas y muy severas. Cuando la eyección pues, es de mayor de 4 milímetros por segundo y muy severa cuando este es mayor de 5 milímetros por segundo. La clínica, vamos a encontrar pues, que los pulsos están débiles o son lentos en amplitud. Al momento de la auscultación podemos tener un ruido intenso al cierre de la válvula. En el ecocardiograma podemos encontrar pues, la eyección ventricular izquierda prolongada y una fibra disminuida, hipertrofia del ventrículo ventricular grave. Y la radiografía de tórax, pues, vamos a ver lo que es la dilatación aórtica post-estenosis. O sea, me cayó la aorta principalmente. Dentro de las complicaciones, pues tenemos que el 10% se complica con insuficiencia cardíaca, trastorno hipertensivo del embarazo en el 13%, arritmias de 3 a 25%, restricción de crecimiento 25% y parto pretérmino 25%. Como les dije, aquella estenosis grave, lo que se recomienda entonces es la cesárea con anestesia general. Entonces, de indicaciones de cardiopatía, cesárea o con una cardiopatía, estenosis aórtica grave. Tetralogía de Fallot. Bueno, sabemos que es una comunicación amplia del tabique ventricular, también que hay una estenosis de la pulmonar, que hay una descomposición de la aorta y hipertrofia ventricular derecha. Entonces ya hablamos que es un comportamiento que va a complicar, si normalmente complica a los pacientes que no tienen embarazo, ahora con una paciente con aumento de gasto cardíaco, aumento de frecuencia cardíaca, pues una cardiopatía cianógena, y vamos a entender entonces pacientes con un soplo sistólico intenso en el borde esternal izquierdo, y van a tener hematocrito elevado. Entonces, dentro de esto, tenemos que ver que hay una disminución del retorno venoso durante el embarazo, hay un menor flujo de circulación pulmonar y hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué se le recomienda a estas pacientes? Ellas clasifican si están corregidas con una OMS 2, pero si no, pues se recomienda primero en el periodo preconcepcional lo que es la reparación. Final del embarazo, pues se recomienda a esta paciente estaría contraindicado si no hay una corrección, el embarazo. Incluso hay unas indicaciones propias
o contraindicaciones en la patología falo para recomendar un embarazo, aquella paciente que tiene patología falo que se acompaña con síncopes, aquellas con hematocrito mayor a 60 o que tenga una presión ventricular derecha mayor a 120 milímetros de mercurio. Entonces, esta paciente ha contraindicado totalmente el embarazo, su mortalidad aumenta hasta un 60 o 80%. El seguimiento prenatal debe ser trimestral por cardiología, si es corregida, si no es corregida debe ser mensual. Hay que valorar lo que son la insuficiencia pulmonar, se tiene que manejar con diuréticos y reposo. En la resolución, pues esta paciente se beneficia de que sea un parto vaginal versus una cesárea. Complicaciones, lo que son arritmias, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar y endocardio. La hipertensión pulmonar, por su parte, es una complicación de muchas de las otras cardiopatías, como lo mencionamos, y se habla que es aumento de la presión por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo. Puede ser idiopática o por diversos trastornos. La mortalidad en estas pacientes puede ser entre un 9 al 28% y va a depender principalmente de la causa subyacente de la hipertensión pulmonar. Entonces, hay que valorar solamente la hipertensión pulmonar, sino la causa a que lo produce la hipertensión. Datos clínicos, pues la paciente con hipertensión pulmonar, la paciente con disnea, con cianosis, insuficiencia cardíaca derecha, regurgitación yugular, como tener hepatomegalia también, los hallazgos de electrocardiograma, ecocardiograma, incluso la radiografía tórax va a depender principalmente de la patología de base. En esta paciente, si ya quedar embarazada, pues llegado al tercer trimestre, se debe hacer lo que es la interrupción del embarazo. Pues se debe evitar lo que es la hipertensión sistémica, se tiene que manejar la paciente que tiene hipoxia con oxigenoterapia, se tiene que continuar los pacientes con todos sus medicamentos de control a pesar de que algunos de ellos tengan efectos teratogénicos. La insuficiencia cardíaca, paciente ya conocida, su mortalidad aumenta hasta un 35%, se va a clasificar, pues sabemos que es la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre al organismo y puede estar a expensas a diferentes presiones de llenado, altas de llenado. Complica el 2% de las pacientes con complicaciones cardiovasculares, factores de riesgo, pues tenemos que la miocardiopatía periférica, trastorno hipertensivo, enfermedad coronaria previa, arritmias, y lo que son endocrinopatías como son la hipertiroidismo también. Entonces tenemos que esta paciente el seguimiento tiene que ser mensual, enfermedades graves tiene que ser 2 veces por semana y a partir de las 28 semanas de gestación tiene que ser un seguimiento semanal. Y va a depender, de acuerdo a la clasificación, si esta es una insuficiencia cardíaca disminuida, moderada o poder conservar que es mayor a 50 veces. Entonces ya eso con respecto a lo que son las cardiopatías. Ahora que tenemos que solamente un pantallazo rápido de lo que son los manejos de los fármacos. Sabemos que muchos de los fármacos existe el temor a veces si la paciente ya es una paciente con cardiopatía, si le continúa el tratamiento, pues los inotrópicos positivos no tienen efecto teratogénico, no se describen mayores efectos en el feto, los vasodilatadores tampoco, y pueden ser seguros utilizados durante el periodo de lactancia. Cuando hablamos de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECA, pues los ARA2, si están contraindicados, se asocia con lesión renal, restricción de crecimiento, igual malformaciones y muerte fetal, pero pueden ser seguros durante el periodo de la lactancia. También tenemos los beta-bloqueadores, son seguros. Se describen algunos casos, pues, como el propanolol, el atenolol, porque producen lo que es restricción de crecimiento intrauterino, también como el tremolol y el carvedilol. Son seguros, en la mayoría de ellos, durante el periodo de lactancia. Los calcioantagonistas son seguros, no son teratogénicos, no tienen efectos fetales y tampoco durante la lactancia. Cuando hablamos de los antiarrítmicos, algunos pues son seguros, algunos pues se describen que tienen que ser utilizados con precaución, al igual que son, y aquí hago hincapié más en la parte de los anticoagulantes, porque la warfarina tiene un alto riesgo de hemorragia fetal. Sin embargo, si la paciente tiene uso de warfarina, tienen que hacer los ajustes durante el periodo del primer y segundo trimestre, pues puede ser seguro utilizarlo, pero como sabemos, parte de esos cambios propios del embarazo, el volumen plasmático, las concentraciones de proteína, pues hay que titular la warfarina y que dar el seguimiento a sus valores INR, se recomienda que puedan ser cada 15 días o cada mensualmente. Medicaciones obstétricas y el efecto cardíaco son los medicamentos que generalmente utilizamos. Tenemos entonces los corticoides, puede aumentar la retención de fluidos, puede aumentar el riesgo de trastornos hidroelectrolíticos y hipertensión. Hay que hacerlo con precaución en pacientes con falla cardíaca e hipertensión. ¿Cuándo lo utilizamos? Para modulación fetal, ¿verdad?
Lo que son las prostaglandinas, pues no se ha reportado que producen cambios, tampoco el misoprostol. La oxitocina, por su parte, aumenta el riesgo de arritmia y produce hipotensión. Si una paciente que necesita mantener presión arterial, mantener gastos cardíacos, pues, y está en la hora de parto, pues un poquito de precaución con ello. El sulfato de magnesio, lo conocemos, lo utilizamos para el trastorno hipertensivo del embarazo, la preeclampsia leve, preeclampsia severa, perdón. Y los otros, pues, metilgonovina, pues no se utiliza en pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión o arritmia. Y el ácido tranexámico tampoco o sea, puedo utilizarlo con precaución. Entonces, a modo de resumen, este cuadro está en la Asociación Europea de Cardiología y clasifica prácticamente todo lo que les viene en la presentación, en un solo cuadro. Así que si quieren hacer la presentación, llévense la foto de esta de acá. La clasificación de la OMS, 1, 2, 3, 2, 3, 3 y 4, y otras cardiopatías que se mencionan en la presentación, como son enfermedad valvular no congénita, prótesis valvular mecánica, cardiopatía dilatada persistente, cardiopatías hipertróficas, aneurisma aórtica, disección aórtica. Las arritmias, no nos metimos en nada, arritmias atrioventriculares, tienen su manejo específico, tampoco en la miocardiopatía dilatada, y creo que debe ser una sola presentación para lo que es el paro cardíaco, que el tema es bastante extenso. Entonces, a modo de conclusiones, es fundamental identificar los cambios fisiológicos normales en la paciente embarazada, distinguir los cambios patológicos en la programación cardiovascular. Tenemos que basarnos en estos pacientes desde la consejería preconcepcional, a ver, decir las cosas claras como son. Si no tiene un alto riesgo, pues no recomendarle lo que es el embarazo. Más bien, indicar lo que es la planificación familiar. Dentro de los anticonceptivos, lo que se habla en las guías, pues el método más seguro en las pacientes con cardiopatía son los dispositivos intrauterinos de larga duración. Y bueno, pues el manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario. Es indispensable completar lo que son los estudios, darle seguimiento y establecer los planes de resolución del embarazo desde que se hace el diagnóstico en cada una y ubicando en cada una de las distintas cardiopatías. Llevarnos como conclusión que el hecho de que existe una cardiopatía no es indicativo de cesárea. Seguimos dentro de las indicaciones, las que tienen la fuerte indicación de cesárea serían cortaciones aórticas, estenosis aórticas graves, pero el resto de las pacientes se benefician más de un parto vaginal por las complicaciones propias que lleva a hacer una cesárea. Así que sin más, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario público? Yo, por lo menos en la parte de hipertensión pulmonar, te habló de que eran pacientes que dentro de su cuidado deberían de, tienen hipoxia y demás, deberían de tener oxigenoterapia. Estos pacientes, cuando se les aborda, son pacientes que se llevan a su casa algún concentrador de oxígeno, son pacientes que se quedan hospitalizados y nosotros le damos vigilancia estrecha o cómo realmente se da el tratamiento. Se le ve parte de las pacientes con hipertensión pulmonar con una presión mayor a 25 milímetros de mercurio. Lo que se habla es que el manejo de este paciente seguimiento tiene que ser intrahospitalario, en una unidad de tercer nivel durante todo el periodo del embarazo. Está súper interesante. Incluso en el periodo postparto, donde hay un mayor aumento de la volemia, hay mayor aumento de la presión pulmonar y mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de edema pulmonar. Son pacientes que tienen que ser estrictamente intrahospitalarios. Por eso en ellas el NAOX 4 está contraindicado el embarazo. Una pregunta, en estos pacientes que son OMS 4, si hay alguna recomendación de realizar una salpingectomía, por ejemplo, y dos, quedan embarazadas porque usan algún método y falló, ¿se puede practicar aborto terapéutico y hasta qué semana? Es recomendado, siempre es recomendado en la OMS 4 someterla a un aborto terapéutico. Porque hablamos que la repercusión en la mortalidad va de un 60 a un 100%. O sea, de cada 10 se le van a salvar 3 o 4. Con lo mucho. Y depende mucho de qué tan grave sea la patología de base que condiciona la hipertensión pulmonar. Pero sí, dentro de las recomendaciones de las pacientes conocidas como OMS 4, esterilización quirúrgica, si esta, pues por la misma patología no se puede llevar a un procedimiento quirúrgico, dispositivo intrauterino. Y en esta paciente está contraindicado totalmente el uso de otro tipo de anticonceptivo hormonal. Contraindicado. Por una consulta a las pacientes que por algún motivo fueron sometidas a cirugía de bypass coronario, ¿hay algún tipo de recomendación o algo que diga la guía sobre el embarazo? Si es síndrome coronario corregido, será OMS 2.3.
sea, puede llevarse el embarazo, el riesgo de complicaciones puede ser de un 27 a un 40%. Puede tener el embarazo, no es lo más aconsejable, pero hay un alto riesgo. Bueno, yo sé que es una cardiopatía, pero usted mencionó accidente cerebrovascular. Hay pacientes que llegan a tener cierto grado de recuperación. Ese tipo de pacientes se les da algún, o qué manejo se les da en recuperación del embarazo, se les contraindica o no. En enfermedad cerebrovascular hablábamos de las pacientes con valvulopatías. Eso porque aumenta el riesgo de formación de trombos. O sea, no es solo el cerebrovascular isquémico, es el riesgo. Esa paciente tiene que tener anticoagulación. Digamos, si llega a la consulta y es una paciente que dentro de su capacidad desea de tener algún tipo de concepción, ¿qué diríamos nosotros como médicos de darle a dónde más A respirar al ginecólogo. Pero va a depender, o sea, si es por una cardiopatía, ajustarla a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y verificar cuál es el riesgo, está contraindicado, cuál es precaución. Hay que individualizar cada paciente. Pregunta. La anticoagulación en esta paciente profiláctica, ¿de cuándo se empieza? ¿Desde previo al embarazo? ¿Hay que hacerle el ajuste o el cambio de la anticoagulación que tengan previa? ¿Antes del embarazo? Realmente, ¿Cuándo se acaba? las pacientes, si es durante el inicio del embarazo, diagnostica la cardiopatía, tiene que estar anticoagulado. Ya, heparina bajo presión molecular, algunas que durante el primero y segundo trimestre pueden continuar la warfarina. Cuando llega al tercer trimestre hay que cambiarla por los riesgos fetales de hemorragia cerebral a heparina bajo presión molecular. Finalizado el embarazo, regresar sin usar warfarina, regresar a la presión warfarina. Y eso es las pacientes que son totalmente de valvulopatía. Y aquellas que necesitan oxígeno suplementario durante el parto, el soporte ventilatorio con un dispositivo básico como cánula o... Tiene que manejar como se maneja el ABC de una paciente, o sea, son pacientes de cuidados críticos. ¿Alguna pregunta de los participantes del Zoom? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pacientes puede ser recomendable que podamos atender aquí en este nivel de atención? ¿Cuál categoría? La clasificación tipo OMS 1 y 2 habla, puede ser un hospital local. O sea, son aquellas pacientes con estenosis pulmonar, ductus arterioso asintomático, prolapso de válvula mitral, o sea, lesiones, por decirlo así, leves. Pueden atender esa parte. Igual la OM2 habla que son las pacientes con, bueno, pero ya reparadas, que no tengan alteración hemodinámica, podemos hacer atención a nuestro nivel. Lo que son defectos interauriculares, ventriculares, no tengan descompensación hemodinámica, o que hayan sido reparadas ya una OMS2, pueden ser atención local. Okay. En el momento... Tipo 3, 2, 3, son las que se deben ya referirse a una unidad de tercer nivel, una unidad de cardiología, por nadie. Pero aquí tenemos los detalles. Para el momento de la interrupción del embarazo, me dijiste que se aconseja mejor el parto vaginal. La mayor parte del periodo. ¿Alguna recomendación para el momento del parto? En cuanto a analgesia. En la mayor parte de las cardiopatías se recomienda la analgesia epidural. ¿Por qué? Para disminuir el dolor. Disminuyendo el dolor no tenemos aumento de la frecuencia cardíaca. No tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, mantenemos lo que es gasto, porque muchas de las cardiopatías afectan lo que es el gasto cardíaco. Y se recomienda. La mayoría se recomienda lo que es la analgesia epidural. ¿Qué otras recomendaciones puedes darnos en cuanto al momento del parto, además de la analgesia epidural? Depende de la cardiopatía. En algunas pues se recomienda el tubo materno, pues debe ser dirigido. También pues favorecer la paciente en la posición de supino. Debe hacer un parto con respaldo. También se debe tener en cuenta, estamos en los periodos exclusivos,
que no sean exclusivos muy prolongados, sino si se requiere la asistencia con vacuums o la atención del parto, está recomendado. También algunas pacientes, si llegan a tener disnea durante la labor de parto, pues favorecerla, incluso hacer la atención en el cúbito lateral izquierdo para favorecer lo que es el retorno venoso. ¿Qué más? Y la posición de Gasly, que es la posición en 4 de la paciente, que en teoría es la más fisiológica para el parto, pero Bien. que la posición de litotomía es la que nosotros utilizamos para comodidad del operante, no de la paciente. ¿Qué condición puede hacer que yo cambie la vía de terminación del embarazo en cuanto ahorita a la paciente? ¿Qué puede pasarle a la paciente que yo decida, bueno, no parto, o mejor vamos a llevar a cesárea? Porque De salida por la indicación obstétrica. Obstétrica de salida, ¿no? no hablando de la misma Eh, patología o Pues aquellas pacientes que tengan que hacer el manejo de vía aérea, que tengamos que pues, ya se beneficia entonces lo que es una necesidad general, pues la integración de la vía por vía alta. Pero hay que tener en cuenta de que cuando se hace por vía alta, el aumento del sangrado, del efecto de los anestésicos, pues puede potenciar los efectos secundarios de esa cardiopatía. Entonces, no es que porque tiene una cardiopatía va a ser sí o sí parto vaginal, ¿no? Sí se puede realizar, pero va a haber como la valoración de las condiciones durante la labor de parto. Igualmente, cuando se tiene que hacer el manejo de si una paciente está desaturando, hay que entubar, si no va a poder terminar su labor de parto normal. Tiene esa oportunidad. Pero ya entonces tiene que manejar lo que es la parte del parto de la cesárea y el papel. Por lo general, pues recomiendan en la COMS 4. O sea, en COMS 4, ahí es donde tenemos que valorar si la paciente por su patología de base va a soportar o durante el embarazo se ha descompensado, probablemente esa paciente pueda tolerar un parto, pero si esa paciente está descompensado y ya me llega una labor de parto que básicamente está en disnea, obviamente esa paciente no la van a someter. O sea que es bien difícil, todavía no hay, digamos, que nos digan, o sea, algo de que esto va de una manera necesaria. Pero se habla básicamente que en las estenosis aórticas, que son las que mayor se comprometen, pueden ser esas pacientes en las que podamos pensar en una cesárea. Pero básicamente, como regla general, se habla de que las cardiopatías deben ser parto vaginal con un periodo de expulsivo acortado con el uso de parto operatorio, como van con fuerza postparto. O el otro, que es un dispositivo nuevo que ha salido recientemente, que esto es una cuestión que agarra la cabeza del bebé y lo saca con una pata. y para el momento de puerperio, paciente que atendemos aquí, se hizo todo, parto normal, va para el puerperio patológico. ¿Cómo serían las indicaciones? Pues esa paciente conocida por cardiopatía, cualquiera del OMS, debiera venir al semi-intensivo porque hay que monitorizar durante esas primeras 6 horas. Hay una disminución de lo que es la tensión arterial y desde las primeras 24 horas hay un aumento de lo que es la volemia, por el aumento de la autotransfusión que se da. Igual, debe monitorizarse ¿Cuáles son sus órdenes? las órdenes, un semi-intensivo, Ajá. todo reposo relativo con respaldo, su media de compresión neumática, si tiene sus medicamentos de control, se le tiene que iniciar sus medicamentos, por el que usted tenga indicado, su monitorización con saturación, si requiere paroxino, colocarle su oxígeno suplementario, ya sea por máscara, siempre procurando tener una saturación arriba del 96%, Pero y sí, vigilarla por emergencia hipertensiva, también controlar lo que es la frecuencia cardíaca, valorar también si las pérdidas sanguíneas durante el parto. Algunas patologías no se benefician de grandes pérdidas, principalmente como la estenosis, pues vamos a tener que tener eh, y también valorar a esa paciente, no tenemos que apresurarnos tampoco al momento del egreso, ya que los cambios por el paso de volumen del espacio sea la vascular,
se dan el tercer o quinto día, después pueden cubrir la mayor parte de las complicaciones en el paciente con una cardiopatía. Se toma la paciencia ya por lo menos una semana. Aunque esta ¿Qué paciente beneficios le recomiendan? Fenoclisis. Pues generalmente la mayor parte de las cardiopatías tiene que ser limitada la cantidad de líquido. Generalmente la fenoclisis que ponemos en mantenimiento la ponemos por oxitocina. Entonces en esta paciente, como el efecto de la oxitocina después de hipotensor, podemos aumentar la frecuencia cardíaca y podemos descompensar los pulmones. O sea que individualizar a cada paciente y ver qué y darle seguimiento. Si todo salió normal. Te dije que la paciente todo salió normal, sagrado Cuando normal. llevamos el lactato 500 solamente con 20 unidades de oxitocina, 60 veces 6, que es lo mismo. No sé, pues una frecuencia. en este paciente, lo diferente es el posparto, que el posparto es el problema porque es el, o sea, tú ya control bien el embarazo, el parto, ya estamos claros, parto, y el periodo de función, y el puerperio que como bien dijiste, la paciente hace minérgico, pero ella no debe darse ingreso por lo menos en los próximos 7 días. Del hospital no debe salir. Uno, lo primero que las primeras 24 horas, hay que valorar diuresis horaria y el balance hídrico. Tenemos que probablemente esta paciente va a requerir un balance hídrico en negativo, neutro o negativo. O sea que hay que estar ajustando las renoclisis y bien dicho, si es normalito, que no hace nada, como una preeclampsia. Si la hacemos cesárea, probablemente para evitar, y quien no dice, aunque no está nada escrito, ¿por qué sugerir o pensar en un Belich profiláctico, por ejemplo, para evitar el riesgo de atonía básica y disminuir el uso de oxitóxico y evitar una placa de tórax diaria, pacientes que tengo que, por el retorno venoso, el aumento del retorno de todo el intravascular, pacientes que pueden hacer una falla cardíaca, que ese es mi miedo en el posparto. Entonces, obviamente, esas pacientes deben valorarse con una placa cardíaca, una placa de tórax diaria para ver cómo vamos, tocamos pulmonares y la evaluación pulmonar frecuentemente en la monitorización en el estómago. Y si requiere uso de diurético, probablemente un diurético voy a requerir diurético en estas pacientes. Entonces, son cositas que son complicadas y que a veces nos olvidamos del puerperio que tenemos que tener presente. El balance hídrico, diurético y la renoclisis, como bien dijo la doctora, se preocupa por la renoclisis porque a veces, no, 125 cc por hora. No. Si la paciente No bajo riesgo y no necesita nada, de repente unas 6 horas con oxitocina, ya no más de esos 8 máximo. Si no nos sangró, ya con eso es suficiente y ya. Seguido por cualquier cosa, le ponemos oxitocina. Pero si no sangramos, a veces nos dejamos la oxitocina en 24 horas, porque la paciente no es así. La paciente, vamos a dejar un lactato porque es como tuvo mucho. No, esa paciente no, hay que tener cuidado en la sobrecarga ahí. Así que, ¿alguna otra pregunta? Bueno, doctor, muchas gracias por su presentación, una presentación completa, exhaustiva, larga, pero que en verdad nos trae mucha información, muchas cosas que tenemos que analizar, como nosotros manejamos pacientes y que vamos a cada vez más manejar pacientes con cardiopatía. Y lo felicito porque se vio que estudió bastante y eso es de felicitar. Así que siga con ese mismo interés en su presentación. Gracias. Gracias. Damos por finalizado la docencia. Ese documento es un... ¿Cancela la señorita?